Hola, hola, ¿cómo amanecieron? Dios les bendiga, deseo que hayan pasado muy hermoso fin de semana y estamos aquí de nuevo con la clase. Ahora nos toca la clase lección número 3 y esta lección se llama Bendita libertad en Cristo. Esa es la libertad que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Que ya no somos esclavos del pecado ni de las tradiciones ni de todo eso que nos ataba, ¿verdad? Sino que somos libres en Cristo Jesús, haciendo su voluntad, su palabra. Esa es nuestra guía y el pasaje bíblico de hoy está basado en Gálatas 4 y 5. 4 y 5. Vamos a ver un poquito de los dos, pero el versículo base es el capítulo 5, versículo 1 y dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el versículo clave. Y el propósito de la lección es que conozcamos y expresemos agradecimiento a Dios por la libertad que como hijos hemos recibido, entendiendo que nada es por mérito propio, sino de Jesucristo. Y dice, nuestra esencia como hijo de Dios está forjada a la luz de esta libertad para poder comprender y conocer la magnitud del beneficio más grande del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La libertad del pecado es que nos introduciremos en esta lección. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Eso ya lo habíamos visto en las otras clases, pero aquí el autor nos recuerda eso. Años más tarde, el apóstol Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esa iglesia. Para él esto le trajo muchos problemas y le preocupó mucho. Es por lo que el apóstol Pablo decidió reafirmar la doctrina de la justificación por fe, dando a los cristianos de Galacia la justificación necesaria para que no volvieran atrás y entendieran cuál es el verdadero significado de la libertad en Cristo. Eso es lo que trata esta lección. Y como primer punto en esta lección, el día de hoy vamos a ver el primer punto. Esta lección es corta, trae 3 puntos nada más, y el primero dice que somos redimidos por Cristo y adoptados como hijos según la Escritura, esclavo bajo los rudimentos del mundo, ya no más. Como personas naturales somos esclavos de las leyes de este mundo porque vivimos guiados por nuestra carne, tal como niños que están sujetos a las reglas establecidas o como un esclavo que está sujeto a las reglas de su amo. Solo el Señor o el tutor puede decir hasta cuándo están obligados a seguir dichas reglas, puesto que ellos establecen el tiempo en el cual ya no están bajo ellas. Entonces, antes de la venida del Señor, el pueblo judío estaba esclavo a la ley, sujeto a la ley. Venido el Señor, ya no estamos sujetos a la ley, pero ellos prefirieron la ley y desecharon al Señor. Pero ahora estamos en el periodo de la gracia y nosotros conocemos eso, pero muchas personas no conocen que estamos en el periodo de la gracia y todavía siguen sujetos a tradiciones y a reglas que han establecido que están bien para la iglesia, como para mantener un orden. Cada iglesia, cada denominación es libre de tenerlas para un orden, mas no para salvación, mas no para vida en santidad. Porque eso sí, tienes reglas, pero no tienes al Espíritu Santo, de nada te sirve. Solamente cumples en la carne, pero no estás cumpliendo espiritualmente. Entonces, lo principal es haber nacido del agua y del Espíritu. Palabras de Jesús. Pero Pablo dice, cuando se cumplió el tiempo indicado, vino aquel que es el único que puede llevarnos a de la niñez a la madurez. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas, que ya deben de madurar espiritualmente, que deben dejar de ser niños. Dice, porque deben salir de la esclavitud a la libertad. Es lo que Pablo les está diciendo. Y recuerden que Pedro también nos dice eso, que fuimos sacados de las
tinieblas a la luz admirable. Y dice Pablo que esa maravillosa libertad vino cuando el Señor lo decidió, cuando Él decidió que era el tiempo, pues ya estaban las condiciones desde la fundación del mundo. El Señor nos lleva de esclavitud a la libertad. Por lo tanto, esa libertad no la alcanzamos por méritos propios, ni porque éramos lindos, ni buenos, ni generosos, ni de buen corazón. No, nada de eso nos da la salvación, por más buen corazón que tengamos. Nada de eso. No hay ningún mérito personal propio de nosotros que nos haga ser dignos ante Dios, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Y una vez nosotros, habiendo creído en eso, con verdadero arrepentimiento, renunciar. ¿Renunciar a qué? A la vida de pecado, para seguir a Cristo. Eso es lo que nos da la salvación. La salvación viene del Señor. Fue pagada en la cruz. Recién acabamos de pasar esa celebración, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo en la cruz, que no fue sacrificio, porque Él decidió. Por eso dice, el Señor dice, Él mismo decidió. Él decidió morir por nuestra salvación. No fue sacrificado. En la carne, es cierto, fue maltratado, humillado, pero es una decisión que Él tomó, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo, pero su Hijo decidió obedecer al Padre y morir por nosotros. El Señor entonces nos lleva en esa cruz de la esclavitud a la libertad. Por lo tanto, esa libertad no la alcanzamos por méritos propios, sino que solamente Cristo puede darnos mayor libertad que esa. Cuando le reconocemos como el Hijo de Dios y cuando nosotros rendimos nuestra vida delante de Él, entonces es cuando el Padre decide que es el tiempo de la libertad para cada uno. Yo he entendido también, porque antes haciendo un paréntesis, antes yo me estresaba y sufría mucho viendo a mis familiares, a mis conocidos, a muchas personas, ¿no? A las que les hablaba, les enseñaba de la palabra y mirando que seguían en su vida como inmutable, que no les importaba, o sea, no miraba el cambio en ellas. Entonces yo sufría por eso, porque yo pensaba, la misma palabra lo dice, que al que mucho se le dio, pues sobre eso mucho se le condenará también. Por eso dice el Señor en Pedro, creo que también es, en una de las epístolas de Pedro, dice que más le valiera no haber conocido la palabra, si conociéndola no cambió, no transformó su vida, rechazó obedecer a Dios. Entonces, eso era lo que me hacía sufrir, pero entendí que habrá personas que les vamos a hablar toda la vida y no van a ser salvas, aunque estén en la iglesia, aunque vivan con nosotros y les hablemos siempre, no van a ser salvas, porque ellos tomaron la decisión de no serlo. Dios ya dio a su Hijo, nos puso a nosotros para hablar de la palabra, pero ellos han decidido no hacer la voluntad de Dios, entonces no van a ser salvos por decisión propia. Otros lo irán a hacer en el último minuto de su vida, quizá. Entonces se perdieron toda la bendición de Dios. Y quizá esos no irán con la frente en alto a la presencia de Dios. Eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Cuál será en el día de ese juicio que el Señor va a hacer? No para condenación, pero sí sí nos va a juzgar sobre nuestras obras buenas o malas, y no sé qué pasará con los que a último minuto recibieron la salvación, porque existe esa posibilidad. Está el ladrón en la cruz, mas sin embargo el ladrón en la cruz no había tenido no tenía más oportunidad ahí, sino que aceptar al Señor. Pero hay personas que han tenido la oportunidad desde hace años. Otros desde hace años han tenido la oportunidad, por ejemplo, de bautizarse y no lo han hecho. Entonces, o de vivir en santidad y no lo han hecho. Es decisión propia de cada quien. Y entonces nosotros, nuestra única obligación como cristianos, nuestro único deber cristiano es llevarles la palabra. Cada día exhortar. No nos podemos callar porque seremos juzgados por ello, pero exhortar en cada momento. Pero ya es entre ellos y Dios. La decisión de tomar ese regalo en la cruz
que toda esta semana todo el mundo estaba creyendo, pero yo les aseguro hoy ya muchos ya se olvidaron de eso. Pero eso es precisamente lo que nosotros como hijos de Dios no debemos olvidar y no debemos de dejar de hablar del Evangelio, nunca, nos escuchen o no nos escuchen. Entonces cuando el Hijo hizo el sacrificio en la cruz, su obra en la cruz, pero es decisión de cada quien tomar ese regalo de la cruz, la salvación, es decisión de cada quien. Pero llegado el tiempo de la decisión, el Padre dice que nos recibe como hijos. Ese es el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Ese es el nacimiento. Cuando cada una de las personas que ha creído toma la decisión, no de decir acepto a Cristo, no, la decisión de renunciar a todo para seguir a Cristo. Esa es la verdadera decisión. Cualquiera dice acepto a Cristo, cualquiera, no. La decisión para nacer de nuevo, para que el Padre te reciba como hijo, es renunciar. Una vez renunciando, no puedes ser igual que antes, porque has nacido de nuevo, has nacido espiritualmente. ¿Por qué procede el bautismo? Porque es necesario. Es necesario porque el bautismo es la confirmación de tu nacimiento. Es el sello de tu nacimiento espiritual. Cuando realmente te arrepientes, el Señor te sella con su Santo Espíritu y tú lo confirmas, tú, no Dios. Dios te confirma con su Espíritu. Para siempre te sella con el Espíritu Santo. Pero tú, la parte tuya que corresponde de ti es proceder a la obediencia. Sin obediencia no hay santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tu primer paso de obediencia es el bautismo. Y el siguiente es vida en santidad hasta el último día de tu vida en la tierra. Y les leo rapidito el versículo clave que es 5.1, Gálatas 5.1, y dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No puedes volver atrás. Aquí te lo dice el texto. Y el texto que corresponde a este tema es Gálatas 4 del 1 al 7 y dice: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El de nuestra salvación. Por eso dice el Señor: hoy es el día de buenas noticias. Y eso es lo que significa el Evangelio: nuevas de salvación, buenas noticias. Dios, cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que los sacara de esa esclavitud de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, como dice en el capítulo 1 de Juan. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero con Cristo de la promesa que se le hizo a Abraham. Entonces eres heredero de Dios por medio de Cristo. Una vez recibida la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con ella fue pagada esa salvación. Una vez recibida, pasas a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios no puedes hacer lo que el mundo hace. Medita en esto y nos escuchamos mañana con el siguiente tema. Que Dios te bendiga muchísimo.